hablamos de salud mental con el doctor Edison Rodríguez sobre trastorno obsesivo compulsivo. Si usted tiene alguna duda, si ha reconocido quizás alguna de las manifestaciones que el doctor Rodríguez hoy ha estado detallando en esta entrega de Cátedra Médica, tiene la oportunidad de poder llamarnos y poder hacer sus preguntas, poder recibir la orientación de la mano de un profesional totalmente capacitado. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, una vez se establece este diagnóstico, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudar a ese paciente que ya está siendo afectada su calidad de vida, su funcionabilidad? ¿Cómo buscar una solución a eso? Sí, el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, la mejor evidencia que nosotros tenemos al día de hoy es la asociación entre el tratamiento farmacológico Ujú. y el tratamiento psicológico. Y la intervención terapéutica por excelencia dentro de la escuela de la terapia cognitivo-conductual es la terapia de exposición y evitación de la respuesta. La terapia de exposición y evitación de la respuesta es la terapia que se utiliza también, por ejemplo, para tratar los temas fóbicos, las Ok, fobias, las fobias, las sí. fobias. Y consiste en la exposición progresiva bajo circunstancias controladas y la aplicación de técnicas para evitar la respuesta al evento que detona la ansiedad o la angustia. Ujú. Entonces, evitando esa respuesta se genera para la persona evidencia de que no necesariamente se tiene que presentar la sintomatología cada vez que se entre en contacto con el estresor. Y eso progresivamente disminuye el malestar asociado. Le, Pero, sí. pero, Ujú, el trastorno obsesivo compulsivo, por alguna de las características que ya mencionamos, ujú. sobre todo cuando tiene un inicio precoz o un inicio temprano, lo cual condiciona la segunda característica, que es el hecho de que se retrasa mucho acceder a asistencia y a tratamiento. Por esas dos características principalmente, prácticamente todos los casos necesitan tratamiento farmacológico. Farmacológico. Sí, O sea, entonces, en ese sentido, doctor, el paciente debe tener un seguimiento con psiquiatría y psicología sí, de la mano. O sea, debe sí, darse ese trabajo en conjunto sí, de ambos profesionales. El tema de identificar lo que usted mencionaba de esos factores desencadenantes, estresores que llevan a ese paciente a tener esas obsesiones y esas compulsiones, ¿le cuesta al paciente? Es un reconocimiento que se puede hacer con la familia, o sea, la familia es la que dice, no, le pasa eso cuando se expone a tal cosa. ¿Cómo se da ese proceso de Gua- poder Eso identificarlo? es una excelente pregunta, excelente pregunta. Y de hecho, uno de los especificadores en los manuales diagnósticos, sobre todo el manual diagnóstico del Manual Estadístico y Diagnóstico de los Estados Unidos, que es uno de los que más se utiliza a nivel mundial, los especificadores son características particulares de los diagnósticos que tienen mucho peso Ujú. sobre las manifestaciones, sobre qué se va a hacer con ese paciente, cuál va a ser el abordaje. Y uno de los especificadores del trastorno obsesivo compulsivo precisamente es la calidad de la introspección o la calidad de la capacidad de la persona para discriminar qué es propio y qué no, qué es obsesivo, qué no es obsesivo. Porque existe, y vale la pena mencionarlo en este momento, existe cierto terreno en común o cierto riesgo de conversión del trastorno obsesivo compulsivo en trastornos psicóticos. Cuando no se tiene una adecuada discriminación Ujú. de lo propio y lo impropio, cuando Sí. no hay esa introspección, ahí se ha visto que hay cierto riesgo. Entonces, dependiendo de la capacidad de introspección de la persona y dependiendo de los recursos que tenga la familia también para hacerle frente a esta situación, porque lo primero que se hace es el proceso de psicoeducación. Exacto. Después de que se establece el diagnóstico y se tiene cierto grado de certeza clínica, entonces se procede a psicoeducar al paciente, psicoeducar a A los la familia. familiares y a partir de ese proceso, entonces también se le debe dar, antes de yo aplicar técnicas de intervención psicológicas, lo de la exposición y prevención de la respuesta, yo tengo que instruir al paciente en técnicas para evitar o disminuir la ansiedad, la angustia, Ujú. el malestar, Claro, porque eso sería como yo mandarte a la guerra sin un arma. por supuesto. Entonces, sí, se establece junto con los familiares y junto con el paciente, dependiendo de las circunstancias, sobre todo si son pacientes menores de edad o si son pacientes mayores de edad que buscan la asistencia por sí solos.
Se establece entonces ese listado de cuáles son todas las situaciones o todas las circunstancias que detonan, cuáles son las respuestas desadaptativas y se va trabajando en base a eso. El paciente con trastorno obsesivo compulsivo puede tornarse peligroso para su entorno en caso de no tratarse, o sea, que esas obsesiones y esas compulsiones lleguen entonces a querer a hacerme agredir a otro o hacerme dañar a otro. En cierto sentido, sí. Y hay un caso particular que me viene a la mente de un joven cuyo contenido obsesivo precisamente era de índole parafílico y era orientado hacia familiares menores de edad. Y eso fue una situación bastante que, gracias a Dios, y como se buscó ayuda temprana, Ujú. no conllevó el daño, pero No se consumó el no daño. se consumó, pero pudo haberse consumado. Por supuesto, de no En tratarse. ese contexto sí puede ser. Por lo general, y también la comorbilidad es la regla en el trastorno obsesivo compulsivo. Estos pacientes con enorme frecuencia presentan otras situaciones de salud mental, como son la ansiedad, depresión, Ujú. y sí podrían llegar a ser un problema o un peligro para sí mismos, porque el paciente que tiene mucha introspección se agota con el tiempo, Claro. se desgasta. Sobre todo, lo primero que sucede es el deterioro en la funcionalidad de la persona, porque estamos hablando de personas que pasan horas al día obsesionados Ujú. y haciendo compulsiones. Si no mal recuerdo, un promedio en algunas poblaciones es de alrededor de 4 a 6 horas de obsesiones y hasta 6 a 8 horas al día en compulsión. O sea, el día completo, El día doctor. hábil completo. Claro. Entonces, Ese paciente solo está en paz cuando está durmiendo. Si es que quizás no presenta también trastornos del sí, sueño. desaparecen las obsesiones y compulsiones, Ujú. aunque puede presentar otro tipo de compromiso del dormir. Pero si tú te fijas, o sea, esa es una persona que no es funcional, Claro. no puede serlo. O sea que de ahí entonces debe partir esa alerta de buscar ayuda, de que si yo veo, porque quizás pueda que yo tenga un pensamiento que yo digo, ¿y qué fue esto? Yo pensé, pero ya se fue, ese pensamiento lo sustituí por otro y no pasa nada. Pero el paciente con un trastorno obsesivo o compulsivo no puede hacer eso, o sea, se mantiene ese pensamiento ahí de manera recurrente. Alrededor del 20% de las personas que padecen un trastorno obsesivo compulsivo se resuelve espontáneamente, remite espontáneamente. Pero estamos hablando de 1 en cada 5. O sea, hay 4 que no van a remitir espontáneamente Ok. y aproximadamente el 50% se cronifica, en el sentido de que va a tener pobre respuesta al Ujú. tratamiento, va a ser un arduo trabajo para lograr cierto grado de remisión o control sobre la enfermedad. Y eso está muy condicionado por el tema del acceso tardío al Claro, tratamiento. diagnóstico y tratamiento, ambas cosas. Doctor, un paciente que recibe este tratamiento a tiempo, ¿en qué periodo puede comenzar a presentar mejoría de su condición, a sentirse pleno, a volver a ser funcional? Eso va a depender mucho de la severidad del cuadro, Ok. del tiempo de evolución previo, eso va a depender mucho de la carga genética que se tenga, Ujú. de la edad de debut, pero en general los tratamientos, el tratamiento de primera línea desde el punto de vista farmacológico son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los que se conocen comúnmente como antidepresivos o un tipo de antidepresivos, Ujú. que es el más utilizado hoy en día. Y estos medicamentos tienen la particularidad de que tienen un tiempo de latencia un poquito prolongado. Entonces, Ok. y en el trastorno obsesivo compulsivo, ese periodo de latencia se puede incrementar aún más. En procesos depresivos, nosotros usualmente esperamos de 4 a 6 semanas para valorar la respuesta al tratamiento. Y en trastornos obsesivos compulsivos, eso se puede prolongar hasta 12 semanas. 12 semanas. Ocurre mucho en salud mental y lo digo porque he tenido casos cercanos de personas que se han visto en situaciones de salud mental muy complicadas que han requerido de internamiento. Comienzan su tratamiento espectacular, pero en cuanto se sienten mejor, lo que hablábamos al Ay, inicio, sí, no tienen adherencia al sí. tratamiento, no vuelven al Cuando hablaban de psiquiatra. eso, a mí me picaban las orejas. ¿Qué tanto peligro tiene porque hablábamos de enfermedades físicas cuando planteamos la noticia al inicio, pero qué
tanta importancia tiene la adherencia al tratamiento en un paciente que tiene una enfermedad mental? Lo principal es que el objetivo primordial de todo psiquiatra es garantizar la funcionalidad, recuperar, recuperar o garantizar la permanencia de la funcionalidad. Cada crisis, cada exacerbación de sintomatología psiquiátrica, cada recaída conlleva el riesgo de que se desestructure la inserción social de esa persona, Ujú. de que sucedan cosas que compliquen aún más su capacidad para ser funcional. Ese es el primordial. Y aterrizado a la condición en sí, está el incremento en el riesgo de la recurrencia y de la cronicidad. O sea, si yo inicio un tratamiento, que es algo muy similar a lo que pasa con los antibióticos. Ujú. O sea, no es por los mismos principios, porque no estamos hablando de un agente patógeno externo que produce la enfermedad, Sí. pero cada vez que tú inicias un tratamiento psiquiátrico y lo suspendes antes de cumplir los periodos recomendados de tratamiento porque Ujú. viste una mejoría y entonces entró en juego todo ese estigma y yo no puedo depender de esta pastilla por el resto de mi vida y qué es lo que yo me estoy haciendo a mí mismo. Sí. Entonces, cada vez que tú suspendes de manera brusca sin la supervisión antes de cumplir los periodos establecidos, entonces el riesgo es no solamente que la sintomatología retorne, sino que sea más persistente en el tiempo Quizás más difícil de manejar y o tratar con peor también. respuesta a tratamientos. Doctor, yo creo que aquí debemos hacer consciente a quienes nos escuchan porque de hecho el entorno no ayuda. Cuando hay un paciente que está llevando un tratamiento de salud mental, la gente comienza a decirle, ve Lo dejando la primero que pastilla le de a dicen, poco. Si tú te tomas 3 en el día, ve tomándote 2. Parte la pastilla a la mitad y ve, porque es que esas pastillas tienen, léelo, dice la gente, tú no tienes la misma energía, siempre tienes sueño. Hay mucho tema ahí de mitos con relación a los tratamientos y los fármacos que se utilizan en salud mental. Y hay que hacer consciente a la gente porque yo siempre pongo el ejemplo de que cuando se está tratando a un paciente oncológico, usted no abandona el tratamiento a la ligera. Con los exactamente, temas de salud mental hay que hacer lo mismo. exactamente. Mira, incluso los corredores de Fórmula 1 tienen que detenerse completamente para poder cambiar gomas Sí, y seguir eso corriendo. es así. Entonces, hay muchas media verdades también en el tema de los tratamientos psiquiátricos. Es Ujú. cierto que muchos tratamientos psiquiátricos conllevan efectos secundarios indeseables, Sí. somnolencia, aumento de Como todo peso, fármaco, como doctor. todo medicamento, Claro. pero el arte de medicar consiste en parte en poder valorar de manera objetiva y consciente los riesgos y beneficios. Yo te someto a una situación a corto o mediano plazo que puede no ser el ideal para garantizar o tener la mayor probabilidad de que a largo plazo tú no tengas que lidiar con una circunstancia que sabemos que es limitante. Ujú, claro. En el caso de los pacientes con este tipo de trastornos, si usted acaba de sintonizar, hoy estamos conversando con el doctor Edinson Rodríguez sobre trastorno obsesivo compulsivo. ¿Se cura totalmente el paciente con este trastorno, doctor, o es un paciente que debe tener un seguimiento continuo con psiquiatría y que debe estar al pendiente ahí de sus tratamientos y medicaciones? Habíamos hablado de una tasa de remisión espontánea de un 20%. Ajá. O sea que sí, O la sea, hay un veinte por curación ciento que se cura sin totalmente, tratamiento. sin Sin tratamiento. tratamiento. Ok. Hay un 20% que tiene la posibilidad de remitir espontáneamente. Ahora bien, la respuesta o la tasa de curación, nosotros siempre nos cuidamos mucho de hablar de curación porque puede que la sintomatología nuclear del trastorno sí desaparezca por completo, pero las consecuencias en la dinámica de vida, en la forma de ser, en la estructura de personalidad, puede que persistan, que perduren por largo tiempo. Pero la respuesta y la posible remisión total, sobre todo va a depender de la detección precoz, el tratamiento adecuado, el tratamiento a tiempo y Ujú, de la permanencia en el tratamiento. Esos claro. son los elementos que van a determinar bien, con mayor fuerza, la respuesta que se tenga. En los casos de los pacientes pediátricos que presentan estas manifestaciones y tomando en cuenta de que hay un factor genético involucrado aquí,
esas familias en donde ha sido diagnosticado uno de sus niños con un trastorno obsesivo compulsivo, deberían ir a revisar cómo anda la salud mental del resto de los niños en esa familia para quizás descartar que también esté afectado con el mismo trastorno. No es descabellado. Nosotros no vamos a recomendar de rutina necesariamente evaluaciones para todos los miembros de la familia por la Ujú. presencia de un trastorno, pero si una situación de esta envergadura se aborda de la manera adecuada, entonces por lo menos los familiares cercanos van a verse involucrados en el proceso. Ok. Porque o van a formar parte de la psicoeducación o van a formar parte de una forma u otra de la intervención cognitivo-conductual. Y a través de de esos acercamientos, entonces nosotros podemos quizá captar otros familiares que puedan tener situaciones similares u otras situaciones de salud mental. Yo creo, doctor, que en temas de salud mental hemos avanzado mucho. No, o sea, nos queda un trayecto largo todavía, pero con el tema de la educación, de que la gente hable más, de que si yo voy a cita con el psicólogo o estoy presentando tal situación. Y de hecho, tuve la oportunidad de los amigos de mis hijos visitan mi casa y me gusta conversar con ellos para poder conocer qué tipo de niños se están relacionando con los míos. Y Excelente práctica. en una de esas conversaciones hubo uno de esos niños que dijo, no, a mí me diagnosticaron con un TOC en el año 2020 por el tema de la pandemia, pero me llevaron a terapia, y no sé qué, y ya yo estoy bien. Entonces, ese niño tuvo la valentía de hablarlo, pero quizás, de hecho, a los adultos le cuesta un poco más el poder Claro. conversar sobre sus situaciones. ¿Cuál es la manera correcta en que un paciente con TOC debe educar a su entorno, quizás desde el conocimiento que le plantea el psiquiatra, o no es responsabilidad del paciente? ¿Cómo se puede dar eso de informar sobre lo que me está pasando para que quizás el entorno pueda tener las herramientas de ayudarme o apoyarme dentro de ese proceso? Esa pregunta por sí sola yo creo que merece un programa completo. Porque mira qué Vamos a sucede. intentarlo, Mira doctor. qué pasa, y tú lo retrataste cuando Ujú, estabas elaborando la pregunta. ujú. La visibilización en salud mental es un arma de doble filo. Sí, La visibilización o la hipervisibilidad de la salud mental no solamente ha conllevado la reducción del estigma, el acceso a los servicios y ha traído muchos beneficios, pero también ha cambiado el panorama de los retos y también ha generado otras situaciones que han actuado en detrimento de la salud mental. ujú, Entonces, el ponerle a cada individuo que está manejando esta condición la responsabilidad de concientizar al medio alrededor puede ser, dependiendo del contexto, la etapa en la que se encuentra el otra tratamiento, carga. puede ser otra carga, puede ser una situación incómoda. Por eso, nosotros no solamente psicoeducamos al paciente, psicoeducamos también a la familia y tratamos de crear como esa dinámica o esa burbuja de psicoeducación que se va expandiendo. Yo Claro. confío y transmito los mensajes y participo de este tipo de contextos precisamente porque confío en que las personas se van informando a sí mismas y también entonces pueden darle respuestas a las necesidades de los demás a su Claro, alrededor. claro. De hecho, el objetivo nuestro cada mañana aquí es justamente eso, que la gente tenga la información a la mano y que quizás con todo este detalle que usted ha dado de este tipo de trastorno, la gente puede identificar algo en su niño en casa o quizás en un compañero Claro de que sí, trabajo claro y que que sí. pueda motivarle a buscar esa ayuda a tiempo, porque aquí lo importante, como mencionaba usted, es el tema de diagnosticar tempranamente y poder establecer un tratamiento a tiempo para que ese paciente pueda tener calidad de vida y ser funcional y que esto a lo largo no se convierta en un problema pues más difícil de tratar. Es así. Doctor, recomendaciones finales del programa del día de hoy y si pudiéramos hacer una recapitulación de manifestaciones para que aquellos que sintonizaron un poco tarde puedan tenerlo a la mano y reconocer y ayudar, porque es importante ese apoyo a los pacientes que están pasando por esta situación. Claro, recapitulando y concluyendo, recordar, importantísimo recordar que cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo no estamos hablando de TOC de personalidad, no Son dos estamos cosas hablando de diferentes. trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. El trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, estas personas que a lo largo de su proceso de formación adquirieron características particulares, su forma de ser organizados, puntuales, muy exigentes con el tema de que todo salga de acorde a o esté todo bajo ciertos parámetros preestablecidos, pero que sienten tranquilidad
y que sienten orden ahí. Ujú. Mientras que hablamos del trastorno obsesivo compulsivo cuando existe esa egodistonía o esa sensación desagradable o de no ser propio, de no ser natural lo que se piensa y lo que se hace. Entonces, trastorno obsesivo compulsivo, lo que se piensa y lo que se hace. Sí. Y Obsesiones compulsiones. y compulsiones. Obsesiones que giran sobre todo en torno a contaminación, enfermedad o catástrofe, giran en torno a contenido sexual, giran en torno a riesgos o miedos que pueden ser propios de la etapa de evolución. Ujú. No van a ser las mismas obsesiones de un niño de 10, 12, las mismas obsesiones de un adolescente de 14, 16 o un adulto. Ujú. Y otra conclusión bastante importante es, por el lado de las compulsiones, entonces recordar que podemos tener compulsiones físicas por lo general que pueden consistir en rituales que buscan aliviar la angustia que producen las obsesiones, pero que no lo consiguen. Okay. A diferencia de estrategias adaptativas normales, de que si yo siento que dejé el carro abierto, voy y me aseguro de que está cerrado, Y ya, se calmó. sigo con mi vida. Mi mente se calmó. Sigo con mi vida. Ujú. Pero estas compulsiones pueden no ser físicas y pueden ser también mentales, que son más difíciles de detectar porque Ujú. todo ocurre dentro de la cognición de la persona. Claro. Y por último, con relación al tema del tratamiento, recordar que estas situaciones por lo general van a ameritar tratamiento combinado, farmacológico y psicoterapéutico. Y que la detección temprana y el tratamiento precoz ayudan a mejorar drásticamente la respuesta a esta condición. Y la adherencia a dicho Y la tratamiento. adherencia, claro Que está. usted no es el psiquiatra para suspender la medicación que le Claro ha que mandado sí. su especialista. Eso es muy importante. Doctor, agradecidos de su participación en este programa. De verdad, hablar de salud mental a mí me apasiona. Son temas que debemos seguir educando a la gente para que podamos tener una sociedad más saludable en sentido general y de manera integral. Muchísimas gracias por la invitación y siempre dispuesto a colaborar. A ustedes recordarles que el doctor Edinson Rodríguez, usted lo encuentra en Centro Integral Lotus y también está en Consultorios Emmanuel. Usted se puede comunicar al 809-851-1386 y al 809-943-8626. Agradecidos por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en nuestros acostumbrados miércoles del corazón. No le cambie que ahí viene Al Mediodía con Mariotti y compañía.